Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a una reflexión sobre el poder y el periodismo en el Perú a través de uno de sus más grandes pensadores y representantes en nuestro país, César Lévano La Rosa. Exploraremos sobre esta base el perfil de este gran periodista, maestro, poeta y ensayista peruano. Su nombre verdadero fue Edmundo Lévano La Rosa, quien nació en el año 1926 y tuvo desde muy pequeño un entorno familiar y cultural bastante enriquecedor, pues su padre y su abuelo, Delfín y Manuel Caracciolo Lévano, fueron dirigentes sindicales muy importantes a fines del siglo XIX y a inicios del siglo pasado al siglo XX, con luchas y difusiones de los derechos laborales a favor de los obreros. La ideología que los condujo entonces era la del anarcosindicalismo. Y este fue el comienzo del activismo y de las preocupaciones sociales en César Lévano, ya arraigadas en él desde muy temprana edad. De allí también su apego temprano por el seguimiento de las noticias y hacia el periodismo en general, pues a los 9 años ya tenía un trabajo que era el de canillita o vendedor de periódicos. Su etapa de aprendizaje lo llevará ya desde los años 40 aproximadamente a formar parte de la Juventud Comunista del Perú, y entre los años 50 y 60 del siglo pasado se integró a la prestigiosa cadena de noticias Agence France Presse como traductor y redactor. Parte de la labor de Lévano también fue en este tiempo conocer tanto las noticias locales como internacionales, lo cual acrecentaron su capacidad informativa y de dominio de la coyuntura a nivel internacional, a nivel global. Ya estudioso y seguidor del trabajo de José Carlos Mariátegui, César Lévano dio sus frutos más memorables en prensa cuando ingresó al semanario Caretas, al mando principalmente de Doris Gibson y luego de Enrique Sileri. Allí fue compañero de otro grande del periodismo peruano, César Hildebrand. Con los años, la labor periodística de César Lévano habría de dejar su huella también en otros diarios peruanos como Sí, La República y sobre todo Última Hora. Posteriormente se desempeñó como panelista en el programa de televisión Pulso de Canal 5, y durante la dictadura de Alberto Fujimori fue el conductor del programa Diálogo Abierto de Antena Radio 1, que finalmente fue retirado por presión del régimen fujimorista. Principalmente durante las diversas dictaduras en general que se enfrentó el país en el siglo XX, especialmente en los regímenes de Manuel Arturo Dría y Francisco Morales Bermúdez, Lévano sufrió lamentablemente encarcelamientos continuos por su defensa del marxismo y de sus ideas de izquierda, y pasó incluso largos periodos en cárceles como la Isla Penal del Frontón, el Sexto o el Panóptico, que actualmente se ubica en el área que comprende el Centro Comercial Real Plaza del Centro Cívico y el Hotel Sheraton. Esta persecución continua contra Lévano, sus ideas y sus lineamientos ideológicos fueron parte de la aureola de luchador que se ganó este autor incansable, que luchó también a favor de los obreros y sobre todo de la defensa de la izquierda en el Perú en general, ¿no? Pero no la sectaria ni la izquierda inconsecuente, sino más bien la que representó y sigue representando de alguna manera a los desfavorecidos en otros partidos políticos. Finalmente, Lévano fue profesor asociado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue autor de varios libros de historia social y de poesía. En el año 1969, este es un punto importante, publicó la primera versión de su libro Arguedas, un sentimiento trágico de la vida. En octubre de 2002, el 1 de octubre específicamente, el Día del Periodista, recibió del gobierno peruano la condecoración de la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz al Mérito por servicios distinguidos y otras contribuciones a la sociedad peruana desde el periodismo y la literatura. En el 2005 también fue condecorado por el Tribunal Constitucional por su defensa de los derechos humanos y sobre todo por el mantenimiento del orden constitucional en el Perú en una época pues en la que ya se había salido del régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Ya en el tramo final de su vida, Lévano a partir del año 2014 dirigirá pues el diario La Primera y luego en el año 2018 el diario Perfil. Lévano, ya después de esta fructífera vida en la que se combinan la literatura, las composiciones musicales, inclusive el periodismo, la política, el ensayo, la historia y otras disciplinas, fallece en el año 2019 a los 92 años de edad, dejando como legado pues una obra periodística, literaria y poética, sobre todo bastante grande y una huella profunda en varios de sus alumnos sanmarquinos. A continuación vamos a repasar un libro suyo que reúne varios de los artículos y ensayos publicados en diarios y revistas que son una reflexión bastante valiosa y vigente en algunos casos de cómo se desarrolla la prensa radial, televisiva y escrita en el país.
El autor, esto es importante señalarlo, también da varias alternativas, sobre todo con los medios digitales, como pues una opción para profundizar en lo que no puede realizarse en los medios tradicionales, ya sea en las mesas de información o en mesas de redacción editorial, etcétera, ya sea por falta de tiempo o falta de auxilio logístico. El texto que les presento a continuación se titula Últimas noticias del periodismo peruano, lecciones y perspectivas. Fue publicado en el año 2011 con el sello del Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y está compuesto de 9 escritos de César Lévano y una conferencia que dictó César Hildebrand en el 2008 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El libro tiene poco más de 170 páginas, pero se lee en realidad de forma bastante rápida. Además está acompañada de un breve dossier fotográfico en el cual figuran César Lévano y César Hildebrand en una comisión que acudieron a mediados de los años 70 para entrevistar a Víctor Raúl Ayala de la Torre. También figuran varios personajes y periodistas a nivel internacional que marcaron los conocimientos y sobre todo las enseñanzas que luego impartirá César Lévano. El libro aborda en general de forma bastante crítica, con material bibliográfico importante y sobre todo en relación con el panorama mundial, las faltas y aciertos del periodismo peruano, sobre todo en la televisión, en donde la reflexión sobre la ausencia de cultura, del manejo léxico o incluso gramatical de muchos periodistas o presentadores de televisión pues han contribuido a empobrecer esta profesión. Sin embargo, las lecciones no están ausentes porque se citan a gran cantidad pues, de autores, sociólogos, historiadores y periodistas, desde luego, ¿no? Entre los cuales están citados el gran periodista y crítico mexicano Carlos Monsiváis o el checo Egon Kisch. Todo este conjunto de textos en general pues, son una gran lección sobre los principios del periodismo, de consejos también sobre las entrevistas y sobre todo de que la cultura no tiene que estar necesariamente divorciada del periodismo y de la investigación. Vamos a ir ahora sí con una de las citas de este programa. Desde su aparición misma, el llamado nuevo periodismo suscitó críticas y polémica. Con el correr del tiempo ha perdido su novedad y se ha convertido en parte de la tradición. Es un elemento más de una copiosa y múltiple herencia. El semiólogo Gerard Genett esclarece. Los primeros casos de estilo indirecto libre, los primeros relatos en monólogo interior, las primeras casi ficciones del New Journalism, etc., pudieron sorprender y desconcertar. Hoy apenas si los notamos. Nada se desgasta más rápido que el sentimiento de transgresión. El periodismo de América Latina ha sufrido durante años un mal que corre el riesgo de tornarse crónico, la imitación anímica y a veces pueril del nuevo periodismo Made in USA. Quienes en eso incurren olvidan o ignoran que antes de que surgiera el modelo estadounidense teníamos ante nuestros ojos otro tipo de periodismo nuevo, que sí correspondía a nuestra historia, en sus dimensiones de pasado, presente y futuro, nuestra política, nuestra cultura, nuestra psicología y hasta nuestras tradiciones publicísticas, que tienen en José Martí, Manuel González Prada y José Carlos Mariátegui cumbres descollantes. El punto de vista de César Lévano en este punto es claro, ya no debería llamarse nuevo periodismo una corriente de hace más de 50 años y sobre todo al momento de puntualizar que dicha forma de hacer periodismo es anterior a esta etapa en realidad, y lo demuestra con ejemplos donde destacaron en su tiempo George Orwell, a quien ya hemos examinado en programas previos, o al periodista, por ejemplo, Joseph Mitchell. Otra certeza que nos comenta el autor es que desde hace varios años en Latinoamérica se ha venido agotando esta corriente del nuevo periodismo, escribiendo de dichas maneras, o en otras palabras, a la usanza de los periodistas norteamericanos, olvidando a los profesionales de la región que también destacaron de forma previa en cuanto a su estilo y sobre todo a la profundidad de sus opiniones e investigaciones, como por ejemplo lo fueron Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui, José Martí, Abraham Valdelomar, entre otros, no por citar también algunos autores peruanos. Y quizás el más talentoso de todos ellos, quien fue el argentino Rodolfo Walsh. Parte de los consejos de Lévano también es no copiar o seguir las fórmulas establecidas para lograr un texto redondo. Recomienda líneas después seguir también una breve instrucción del periodista checo Egon Kisch, que es, por ejemplo, el tener fuentes documentales, fuentes personales y fuentes suburbanas, para no olvidar que una crónica es ante todo una buena investigación y no un simple despliegue de buen estilo. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. La objetividad absoluta, como sabemos, no existe, ni siquiera en los robots, que después de todo tienen que ser programados. Cada escritor, cada periodista tiene su carga de entorno, educación, sentimientos, formación, ideas políticas e intereses que se traducen aún sin querer en lo que escribe. Lo que hay que buscar es la verdad, lo cual está a veces deliberadamente oculta o no aparece en la superficie. Un ensayo del filósofo, semiólogo y especialista en educación de periodistas Gunther Bentele aclara: objetivo no debe ser entendido, como es frecuente en las definiciones de diccionario o en la teoría cotidiana, como un concepto contrario a subjetivo. La información objetiva solo es posible sobre una cadena de actos subjetivos.
Después de todo, ser objetivo sobre el caso de los 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de Educación La Cantuta asesinados implicaba una decisión subjetiva previa: buscar la verdad, sospechar del poder. El relato de la objetividad en el periodismo ha sido por mucho tiempo debatido. Incluso en los Estados Unidos fue prácticamente una escuela en la que se limitaba a transmitir una información fuera de contaminaciones, totalmente clara, breve, pero que no era más que una cadena de acontecimientos inconexos y aislados que por sí solos no decían más de lo que ya estaba escrito. Lévano apunta a lo que ya desde hace varios años en las facultades de periodismo, conferencias y en otras prácticas se ha visto: que la objetividad como tal no existe, o en todo caso es imposible de lograr. En principio porque cada redactor y cada periodista llega con una carga de influencias y motivaciones externas, como lo mencionaba en la cita, y en este caso Lévano, también sobre la base de otros periodistas internacionales, apoya la tesis, la afirmación, la postura de que la subjetividad bien enfocada, bien alineada, puede engendrar buen periodismo. Se puede ser justo sin sacrificar una óptica en donde se relacionen los hechos. Coloca el ejemplo del caso La Cantuta en los años 90, que fue la sangrienta matanza y desaparición de alumnos y profesores. Contada por sí misma, no agrega muchas cosas, pero si se contextualiza, en realidad es un hecho que caracteriza, o que mejor dicho, caracterizó a las fuerzas paramilitares del gobierno de Alberto Fujimori y de una autocracia que impuso un terrorismo de Estado. Nos es familiar este problema, ya que algunos sectores de la prensa peruana se han limitado a replicar o contar simplemente los hechos sin darles un contexto o sin darles un enfoque o crítica alguna, cuando en realidad informar también implica cuestionar el poder y no solamente reproducir ciertos comunicados. Vamos a ir ahora sí con la última cita del programa. ¿Dónde terminan los derechos de las corporaciones? Es una pregunta que en Estados Unidos resulta ya subversiva en este momento. La plantea Noam Chomsky, sí, pero además de él, 10 más. Y los otros están en otra cosa y los líderes de opinión están entregados a la causa conservadora con gran entusiasmo. Entonces, eso que Walter Lippmann llamaba la construcción de consensos, ahora es el arte de la unanimidad que ha logrado el sector conservador, porque no solo construye consensos, sino construye los miedos que permiten el consenso. Cada consenso viene con su miedo incorporado. Es el miedo al populismo, el miedo a considerar que el gasto social puede ser fiscalmente reprobable, inflacionario, el miedo a pelearte con los que cortan el jamón, financieramente hablando, en el mundo, el miedo a ahuyentar el capital extranjero, el miedo a que te cierren las puertas, el miedo a no tener grado de inversión, el miedo, etcétera, etcétera. El miedo simplemente es eso. Cada consenso viene con su miedo y la prensa sabe administrar el consenso y el miedo, y lo hace con mucha sagacidad y con mucho éxito. Ese es el problema. Esta cita corresponde ya a la ponencia de que dio César Hildebrand en el año 2008 y advierte de algo que ya hemos experimentado en la prensa, sobre todo en las últimas campañas electorales a partir de 2011 en adelante, que es la tergiversación o la operación de ciertos intereses en la presentación de los hechos. En otras palabras, una manipulación que conlleva el miedo a la ciudadanía sobre temas económicos, temas sociales y de otra índole, y que choca directamente con los dueños de algunos medios empresariales o las clases dominantes en sí en general. El miedo que se suministra, indica Hildebrand, tiene un efecto importante en los lectores y televidentes, por lo que recomienda después, líneas más adelante, que la única forma de tener una conciencia más crítica y que pueda discernir también este mal es consumiendo buena información y sobre todo leyendo. Y ello también lo demuestra con las citas que hace de Noam Chomsky y Walter Lippmann, también académicos que han contribuido a la formación de las ciencias políticas, del periodismo y de otras ciencias sociales. Parte de lo que podemos concluir de estas líneas de César Lévano es el dominio de otras disciplinas y ciencias complementarias al periodismo que mejoraron su labor. La historia y la coyuntura internacional, por ejemplo, la lectura de otros ensayos, libros de sociología, de historia, de coyuntura internacional, etc. Y es propiamente este vasto conocimiento de la cultura occidental, por decirlo de algún modo, el que marca la diferencia y enaltece el periodismo de opinión y lo catapulta a algo que va mucho más allá de lo inmediato, que es a lo que debe apuntar en realidad el buen periodismo. El valor agregado del periodismo es, en suma, como le indica el autor, son los conocimientos complementarios, el interés por la cultura, por lo que nos rodea y sobre todo por la realidad en la que estamos insertados. Parte de las enseñanzas de César Lévano no son solamente periodísticas, como hemos podido notar, sino también humanísticas y políticas, en donde se nos demuestra que el activismo también puede converger con la labor periodística. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontramos en la siguiente edición de Contextos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el próximo programa.